Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 317, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 21, desde Duns Scoto a Occam, 313, Marsilio de Padua y la filosofía jurídico-política de la Edad Media. La primera mitad del siglo XIV se caracteriza no sólo por la libertad y despreocupación de las discusiones teológicas y metafísicas, sino también por la libertad y despreocupación de las discusiones jurídico-políticas. Si se dirige una mirada al campo de estas discusiones, que se han mencionado ocasionalmente en las páginas anteriores, inmediatamente se descubren en el mismo dos puntos constantes de referencia, uno doctrinal y el otro problemático: la teoría del derecho natural y el problema de las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil. La teoría del derecho natural es el cuadro general dentro del cual se mueven todas las discusiones jurídicas y políticas de la escolástica. Elaborada por los estoicos y divulgada por Cicerón, incorporada al derecho romano, esta teoría constituyó el fundamento del derecho canónico, nueva creación jurídica, característica de la Edad Media. En la forma más completa y madura que esta doctrina adquiere en Santo Tomás, la ley de naturaleza es la misma ley divina que regula con perfecta racionalidad el orden y el curso del mundo, y en ella deben inspirarse tanto las leyes civiles como la ley religiosa que orienta al hombre hacia su fin sobrenatural. Aceptando eclécticamente las dos alternativas que la teoría del derecho natural había ido siguiendo y que ambas podían encontrarse en los estoicos, Tomás afirma que la ley de naturaleza es al mismo tiempo instinto y razón, porque comprende tanto las inclinaciones que el hombre tiene en común con los demás seres naturales como la racional, específica del hombre. Pero en una u otra forma, esta doctrina nunca fue puesta en duda a lo largo de los siglos de la Edad Media, y no lo será durante varios siglos después, de modo que es el fondo común a todas las discusiones políticas. No obstante, la discusión versa sobre la autoridad que encarna mejor o más directamente o de forma más eminente la ley natural, es decir, sobre el problema de si esta autoridad es la del Papa o la del Emperador. En este punto, la polémica filosófica sigue o acompaña a las vicisitudes de la gran lucha política entre el papado y el imperio, de la teoría de las dos espadas, de la que a fines del siglo V se servía el Papa Gelasio I para reivindicar la autonomía de la esfera religiosa con respecto a la autoridad política. El papado había pasado gradualmente a defender la tesis de la superioridad absoluta del poder papal sobre el político y de la dependencia de toda autoridad civil de la eclesiástica, considerada como la única inspirada y sostenida directamente por la ley divina. Fue sobre todo con Inocencio III, 1196-1216, cuya obra tuvo una influencia enorme en toda Europa, cuando comenzó a afirmarse en todo su rigor la tesis de la superioridad del poder eclesiástico. Desde entonces en adelante, las discusiones filosóficas sobre la esencia del derecho y del Estado giran sobre el tema de la superioridad de uno u otro de ambos poderes. Desde los comienzos del siglo XIV, estas discusiones pasan a ser particularmente vivas y acaloradas. El De Ecclesiastica Potestate, 1302, de Egidio Colonna, es la mejor expresión de la tesis curialista en su acepción más extensa. No sólo la autoridad política, sino todo bien o posesión deriva de la Iglesia y por medio de la Iglesia, y, según Egidio, la Iglesia se identifica con el Papa, que por ende se convierte en la causa única y absoluta de todos los poderes y los bienes de la tierra. Por otra parte, en aquellos mismos años, Juan de París, 1269-1306, en el De Potestate Regia et Papali, negaba la plenitudo potestatis del Papa y reivindicaba para los individuos el derecho de la propiedad, atribuyendo al Papa
solamente la función de administrador responsable de los bienes eclesiásticos. Algunos años después, Dante, en el de Monarquía, se preocupaba sobre todo de defender la independencia del poder imperial frente al papal. Así, pues, queda claro, decía en la conclusión de la obra, que la autoridad del monarca temporal, sin intermediario alguno, desciende a él de la fuente de la autoridad universal, la cual, única como es, en la roca de su simplicidad, fluye en múltiples cauces por la abundancia de su excelencia. El conjunto imponente de las obras políticas de Occam trataba, por el otro lado, de separar el concepto de la Iglesia del concepto del papado, identificando a la Iglesia misma, con la comunidad histórica de los fieles, y atribuyendo a la misma el privilegio de establecer y defender las verdades religiosas, y de esta manera reduciendo el papado a principado ministrativus, instituido exclusivamente para garantizar a los fieles la libertad que la ley de Cristo trajo a los hombres. Cada uno de estos escritores anticurialistas tiene su característica propia, consistente en el interés específico que trata de defender, interés que, para Juan de París, es esencialmente económico, social; para Dante, político; para Occam, filosófico, religioso. Para el conjunto de estos intereses constituye otro más general de la nueva clase burguesa que defiende su libertad de iniciativa contra el monopolio del poder reivindicado por el papado, apoyándose en la autoridad civil que se muestra más abierta o menos exigente en su comparación. En cambio, la obra de Marsilio de Padua presenta un carácter más radical, logrando poner en tela de juicio incluso el fundamento común de todas las disputas políticas de la Edad Media, es decir, la doctrina del derecho natural divino. Marsilio Mainirdiani nació en Padua entre los años 1275 y 1280. Fue rector de la Universidad de París desde 1312 hasta 1313 y participó, como ya queda dicho, en la lucha entre Ludovico el Bávaro y el papado de Aviñón, como consejero político y eclesiástico de Ludovico. Terminó de escribir El Defensor Pacis en 1324 y más tarde, durante su estancia en Alemania, en la corte de Ludovico, compuso un compendio de esta misma obra con el título de Defensor Minor y otros dos tratados de menor extensión: el Tractatus de Jurisdictione Imperatoris in causis matrimonialibus, a propósito del matrimonio del hijo de Ludovico con Margarita Maltausch, y el Tractatus de Translatione Imperii. Su muerte debió ocurrir a finales de 1324 o en los primeros meses de 1343. Ocurrir a finales de 1342 o en los primeros meses de 1343. La originalidad de la obra de Marsilio consiste en el carácter positivo del concepto de ley, que pone como fundamento de su discusión jurídico-política. Marsilio excluye explícitamente de su consideración la ley como inclinación natural o como hábito productivo o prescripción obligatoria en vista de la vida futura, y se limita a considerar la ley como la ciencia o la doctrina o el juicio universal de todo lo que es justo y civilmente ventajoso y de su opuesto. Pero, incluso en el ámbito de este concepto restringido, la ley puede ser considerada, según Marsilio, o como lo que muestra lo que es justo e injusto, provechoso o nocivo, y en este sentido constituye la ciencia o doctrina del derecho, o como un precepto coactivo vinculado a un castigo o a una recompensa que otorgar en este mundo. Y sólo en este sentido se le llama propiamente ley. Las características de esta doctrina, que es la base de toda la obra de Marsilio, son dos. 1. Lo que es justo o injusto, ventajoso o nocivo para la comunidad humana, no lo sugiere un instinto infalible puesto en el hombre por Dios, ni por la misma razón divina, sino que lo juzga la razón humana, creadora de la ciencia del derecho.
En este aspecto del pensamiento de Marsilio se puede observar un primer asomo del paso del viejo al nuevo justnaturalismo, que será confirmado por el justnaturalismo del siglo XVII, paso por el que se atribuye a la misma razón humana el juicio sobre lo que es ventajoso o nocivo para la comunidad humana. 2. La limitación del concepto propio de ley, no al mero juicio de la razón. La limitación del concepto propio de ley, no al mero juicio de la razón, que de por sí constituye solo ciencia o doctrina, sino al juicio que se convierte en precepto coactivo porque está vinculado a una sanción. Este segundo aspecto de la doctrina de Marsilio viene a ser un antecedente de lo que hoy se llama positivismo jurídico. De estos presupuestos, el objetivo de Marsilio se limita automáticamente a la consideración de aquellas solas leyes y gobiernos que derivan inmediatamente del arbitrio de la mente humana y a su institución. Desde este punto de vista, el único legislador es el pueblo, considerado o como todo el cuerpo de los ciudadanos o como su parte predominante, que expresa su voluntad en la Asamblea General y manda que algo se haga o no se haga con relación a los actos civiles humanos bajo la amenaza de una pena o castigo corporal. Es decir, con el término parte predominante, Marsilio quiere referirse no solo a la cantidad, sino también a la cualidad de las personas que constituyen la comunidad que instituye la ley, en el sentido de que la función legislativa puede ser deferida a una o varias personas, pero no en sentido absoluto, sino solo relativamente, y salva la autoridad del legislador primero, que es el pueblo. A la ley así establecida, todos están igualmente sometidos, incluso los clérigos. El que uno sea o no sea sacerdote no tiene con respecto al juez mayor importancia que si fuese campesino o albañil, como tampoco la tiene con relación al médico que el que puede enfermar o curarse sea o no sea músico. Por consiguiente, la pretensión del papado de asumir la función legislativa y la plenitud del poder no es sino un intento de usurpación que no produce ni puede producir otra cosa que decisiones y conflictos. Análogamente, para la definición de las doctrinas que se refieran a materia de fe, definición indispensable en todos los casos dejados como dudosos por la Sagrada Escritura, para evitar escisiones y contrastes en el seno de los fieles, la autoridad legítima no es la del Papa, sino la del concilio convocado en la debida forma, o sea, de modo que esté en él presente directamente o por delegación la parte predominante de la cristiandad. Es fácil percatarse de la validez y modernidad de las tesis del defensor Pacis. Basándose en ellas, la tarea del Estado se limita, según el principio que más tarde volverá a introducir Hobbes, a la defensa de la paz entre los ciudadanos, es decir, a la eliminación de los conflictos y en consecuencia el dominio de la ley. En cuanto precepto coactivo, queda restringido a los actos externos. Limitación esta muy importante porque garantiza la libertad de conciencia. Además, el derecho se entiende como norma racional puramente formal, según una orientación que ha venido a predominar cada vez más en las concepciones modernas del mismo.